Buenos días, amigas televidentas, amigos televidentos. Su servidor, Jorge Borges Rodríguez, aquí madrugando, pero muy agradecido con la atención que me vayan a prestar cuando vean este video, ¿verdad? Bien, miren, es un video en donde hablaré de definiciones, por lo menos de mi definición personal, de definiciones personales. Se define en varios aspectos de la vida. Entonces, alrededor de definiciones personales. Pero en este caso, la definición en cuanto a la definición que deviene de haber estudiado ciencias, pues lo define a uno, pero en este caso eso implica también pues una definición política, ¿verdad? Por el lado en donde yo me sitúo en lo personal. Yo me pongo en este grupo y no en aquel, y esto tiene actualmente implicaciones políticas muy serias, ¿verdad? Estamos en un proceso político con un gobierno muy atacado. Se han polarizado las posiciones y este gobierno pues tiene un serio problema que no se esperaba, nadie se esperaba una pandemia, ¿verdad? Entonces este gobierno lo tiene y asume una estrategia, una actitud ante dicha pandemia, ante dicho problema de sobrevivencia, ¿verdad? Bien, este gobierno decide tomar ciertas medidas, asumir cierta estrategia de acción y bueno, automáticamente si un gobierno tan criticado, tan ferozmente atacado, asume eso, pues otro grupo de personas, los que perdieron las elecciones de hace 2 años, pues están en contra, ¿verdad? De hace 3 años. Están en contra, y esto nos define también políticamente. Lo que debería ser una definición en cuanto a tu enfoque de las cosas, pues se convierte en una definición política y listo. Vamos a ver aquí. Tacachún, tacachún, tacachún. Tacachún. Bien, se convierte en una definición política y bueno, hay que asumirla así. Miren, pues uno tiene esa deformación profesional, haber estudiado en la Facultad de Ciencias, más el ejercicio de la docencia en ámbitos científicos, pues lo condicionan a uno a privilegiar la aceptación de los enfoques más científicos que uno ve en este campo de confrontación política. Bueno, soy formado en ciencias de las llamadas ciencias duras, pero es una cosa que debemos de... Ya nadie en cuanto a la física, la biología, anda pensando en conspiraciones, pero mucha gente no acepta que existen fenómenos políticos, económicos, sociales en general, humanos, y pues buscan explicar todo por medio de conspiraciones. Esto es, bueno, alguna vez escribí un cuento al respecto. Esto lo sitúan a uno al querer aplicar un enfoque científico a este tipo de ciencias, pues se enfrenta con ámbitos en donde pues es más sabroso hablar de conspiraciones que hablar de datos, ¿verdad? Si yo voy en una cafetería, ¿verdad? En un café, estoy desayunando, departiendo con amigos, pues va a ser más impresionante las explicaciones conspirativas, ¿no? Si en lugar de una cafetería, pues es una cantina, un bar, pues más aún, ¿verdad? Y
y si en lugar de eso es, pues de esos lugares con foco rojo, pues todavía más, ¿verdad? La gente busca explicaciones que te fomenten la fanfarronería, ¿verdad? Te la exalten. Y bueno, esos ganan, ¿verdad? Pero ante una cuestión tan seria como una pandemia, como la que estamos viviendo, yo recomiendo asumir un enfoque científicos. Miren, ¿y a qué voy? Bueno, estos fenómenos, hay fenómenos que imbrican lo social con lo biológico. Por ejemplo, una pandemia, ¿verdad? Tan implican que las coeficientes de contagio en la ciudad de Nueva York son diferentes que en la ciudad de Los Ángeles, en el mismo país, estados ricos, ¿no? Ahí importa lo social, ¿verdad? Pero sí, estaría yo llamando a que me entiendan que, bueno, yo privilegio las explicaciones científicas basadas en datos en que se menciona cómo fueron allegados, cómo se llegaron esos datos. Hablo particularmente de la conferencia diaria de los doctores López-Gatell, Alomía, Ridaura y Cortés y otros más, ¿verdad? Hay una doctora muy simpática que hace mucho que no habla. En fin, mi esposa dice que a lo mejor estaba esperando la doctora, entonces se le quita uno el sombrero y felicidades, ¿no? Bien, en esta conferencia, pues le mencionan a uno los datos que tienen, son datos recolectados por un sistema defectuoso o no, pero es el que había al empezar la pandemia, que es un sistema nacional epidemiológico, no recuerdo exactamente el nombre, que está formado por los 32 sistemas de recolección de información epidemiológica de cada uno de los estados. Todo tipo de datos, infecciones, hospitalizaciones, defunciones, todo eso lo van colectando, ¿verdad? Es un sistema que no es perfecto, pero es el que hay. Y esos son datos que uno puede criticar y seguirle la pista, ¿verdad? Y si los científicos que nos hablan diariamente hacen uso de ellos, podríamos hacer uso de ellos también para contraponer nuestra opinión a la de ellos, pero no. Al señor Lozano y otros, al señor Ferriz, pues prefieren hablar de conspiraciones. Bueno, perfecto. Cada quien su gusto, ¿verdad? Bien, estos temas de datos, pues sí tienen problemas porque el Estado mexicano ha tenido que ser pasivo, de cierta manera pasivo, de ir procurando tener capacidad eso no es pasividad, ¿verdad? Ampliar su capacidad para recibir personas que están enfermas en grado elevado. Hay muchos enfermos asintomáticos o enfermos que lo fueron en grado ligero y que pudieron manejar la enfermedad COVID en su casa. Esos privilegiados, ¿no? Mis consuegros son unos de ellos, ¿verdad? Entonces, y eso es muy bueno. Bien, entonces, bien, ¿qué tenemos? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque estoy alarmado. Estoy alarmado hace unas horas, aquí cerca de la casa donde estoy, pues había música, había una fiesta. Estaban celebrando y se oían gritos. Entonces, bueno, están tentando al diablo, ¿verdad? Y cuidado, ¿no? La gente está relajando los cuidados
Si fiestas como estas empiezan a abundar, pues cuidado. O si fuera cierto el dato que dice Pedro Ferriz de Con acerca de que hubo 400,000 asistentes a la Plaza de la República el otro día, con frena, pues se nos viene una superola de contagios, ¿verdad? No sé cómo, no caben, ¿verdad? Ni de relajo, ¿no? Eh, pero, bueno, a la gente le gusta exagerar. Eh, y piensa que así impresiona, ¿no? Y no cabe duda que hay gente a la que impresiona, ¿no? Pues es buen negocio entonces exagerar, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa? Los que son más conscientes de los defectos del sistema de allegarse datos, de colección de datos, coleccionar los datos de la pandemia, pues son los propios médicos estos que acabo de mencionar. Y entonces, bueno, ellos se encargaron a un importantísimo instituto de matemáticas aplicadas, que es el CIMAT, de allá de la ciudad de Guanajuato. Para los que les gusta la ciudad de Guanajuato, pues verán eso como un lugar muy bonito, ¿verdad? Pero yo siento claustrofobia en Guanajuato, pero es bonito. Bien, ¿qué tenemos? Estos grupos de científicos muy capaces, gente sumamente capaz, elaboraron un modelo de ver qué tanto se les estaba escapando, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando el doctor López-Gatell, y me recuerdo más o menos sus palabras, de hace unos 10 meses, sería por mayo, acabandito mayo, principiando junio, que parecía que pasaba, de hecho pasaba la primera ola, ¿verdad? Todavía no imaginamos el tsunami que venía después, pero pasó la primera ola y el doctor López-Gatell llamaba a ser cuidadosos, y decía una frase como esta, no porque no podamos detectar algo, ese algo no existe, ¿verdad? Eso es un punto de vista muy saludable en un científico empirista, ¿verdad? La realidad es objetiva y el buscar los datos es mi problema como ser humano, ¿verdad? Que quiere conocer, ¿verdad? Conocer, eso es ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, dada la imperfección del sistema de captura de datos, de corrección de datos, pues este modelo anticipaba varias cosas. Y me acuerdo también lo que dijo el doctor López-Gatell, decía, debemos pensar que el número de contagiados multiplicarlo por 8, y el número de funciones multiplicarla por 3. Esto último, estos datos, miren, al acabar el año pasado, era claro que había un exceso de defunciones en el país, que si la tendencia era así, bueno, aquí había un chipote que abarcaba el año 2020 y, y se cuantificó ese chipote. ¿Qué exceso de muertes hubo el año pasado? Y que no eran explicadas, que forzosamente eran por COVID, por la pandemia, pero que no habían estado en los lugares donde eran tomados como defuntos COVID. ¿Mm? Entonces resulta que las cifras oficiales únicamente explicaban el 40% de ese chipote. Y ese chipote completo era atribuible a COVID. Entonces, bueno, eso quiere decir que no fue multiplicarlo por 3, pero sí multiplicarlo por 2.5. Yo doy con esa cifra, doy por bueno el modelo, ¿verdad? El modelo del CIMAT. Pero bueno, doy por bueno el modelo del CIMAT y entonces doy por bueno la cifra de que el número de contagios hay que multiplicarlo por 8, ¿verdad? Tal como nos indicaron los 4 doctores de las conferencias de las 7 de la noche, ¿verdad? Tal como ellos decían,
más o menos se tendría esa cantidad y hay que hacerles caso. Yo les hago caso, son hombres de ciencia, ¿eh? Bien, y ¿qué, ¿qué pasa? Que me puso nervioso, además de lo de la fiesta y de que las fotos del aeropuerto de la Ciudad de México lleno de gente, me puso muy nervioso una explicación muy chafa que oí por ahí. Cuando empezó, hace un mes por lo menos, o más de un mes, como ya estaba bajando la segunda ola y estaba bajando muy rápidamente, por ahí encontré en algún video a alguien que decía, no, lo que pasa es que ya se dio la inmunidad de rebaño. Y entonces ya, adiós la pandemia. No es cierto, no es cierto. Si nosotros, el número de infectados contabilizado por el sistema oficial, lo multiplicamos por 8, como recomendaban los 4 doctores de las conferencias, entonces, de los 2 millones de contagios, tendríamos 16 millones. Pónganle 20. 20% no es de ninguna manera, millones de mexicanos. Si ha habido 2 millones de mexicanos contagiados, multiplicado por 8 nos da 16 millones de compatriotas contagiados. Está muy lejos de la cifra que daría la inmunidad de rebaño en forma natural, que sería como entre 75 y 80 millones de mexicanos. Está, pero muy lejos, ¿no? Y entonces de ninguna manera se va a dar de esta forma la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, pero ya hay otra forma de adquirir esa inmunidad de rebaño, que es con la vacuna. Con la vacuna yo ya tengo mi primera dosis, bendito sea Dios, pero no todos los estados han sido tan organizados. En particular el estado de Morelos ha sido fatal su forma de organización, ¿verdad? Y otros estados más por ahí, y municipios grandotes que son como estados. A pesar de que el Estado de México más o menos se organizó bien, el municipio de Ecatepec se organizó pésimamente mal, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos este tipo de cosas, pero esta es la forma de que podemos tener esperanzas de darle fin a la pandemia, por la inmunidad de rebaño artificial, que se llama vacuna, ¿sí? Entonces, estar esperanzado a lo que razonablemente es estar esperanzado. No dar por terminada la pandemia con esa pendiente tan casi vertical de descenso de los contagios. No hay que caer en eso, y me gustó que en la conferencia de hoy, tanto el doctor López-Gatell como el doctor Ridaura, ambos, López Ridaura, o Gómez Ridaura, alertaban no bajar la guardia. No hay inmunidad de rebaño. Con solo 16 millones de contagiados, no la hay. Entonces, a levantar la guardia, seguir cuidándonos. La vida es bella y pues lo que Dios diga hay que estar por acá, ¿verdad? Y yo no ser tan desmañanado, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente. Se me pasó una fecha importantísima, que me equivoqué de mes. Pensé que era el mes siguiente y fue este mes, una conmemoración importantísima para los matemáticos, que es el nacimiento, el onomástico. Tendría ahorita muchísimos años, Emmy Noether, una gran matemática de todos los tiempos, ¿verdad? Y sus trabajos son muy interesantísimos, y bueno, da gusto hablar de ellos. Entonces voy a buscar la fecha de su fallecimiento y ni modo. Hasta la próxima.